Hola, hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que el Señor me los bendiga grandemente. Hace unos días, Silvia y Robert me pidieron hacer un video y me puse a pensar, uy, ¿qué les voy a dar? ¿Les doy una enseñanza? ¿Qué les cuento? Entonces Dios puso en mi corazón contarles mi testimonio de vida, pero también quiere que le cuente cómo llegué al templo bíblico y cómo terminé danzando en el templo bíblico. Pero antes de contarles mi testimonio, quisiera presentarme porque sé que muchos puede que no me conozcan. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Nazaret. Tengo 25 añitos. De profesión soy enfermera y estoy a cargo del grupo de danza del Templo Bíblico. Tengo 2 años de estar en la iglesia y bueno, un poquito más de mí. Bueno, soy la hija menor de 5 hermanos. Mi papá, de parte de mi papá tengo 4, de parte de mi mamá tengo una. Pero yo crecí solita porque mis hermanos me llevan más de 14 años. Entonces yo era y yo soy la bebé de la casa. Yo nací en Heredia, pero por cuestiones de Dios en realidad, nos pasamos luego a Cartago y terminamos viviendo en San Carlos. Allí yo me congregué 10 años hasta que me pasé para acá, ¿verdad? Al templo bíblico. Ya les voy a contar cómo fue todo. Como les dije, crecí literalmente en San Carlos. Desde que tengo 6 añitos estoy en San Carlos. Hice mi escuela, mi colegio y la universidad allí. La mitad de mi universidad en realidad. Mi época de escuela y de colegio no fue para nada lindo, no. Como ustedes ven, este colorcito de piel, ¿verdad? Hizo y fue objeto de burla, fue objeto de bullying, fue objeto de que me apartaran mis compañeros y también que tenía muy buenas notas. Entonces era la típica nerd de la clase. Entonces empecé a crecer con un rencor y aislarme de las personas. Tenía mucho rencor, mucho enojo hacia las personas, mucho resentimiento y así fui creciendo. Y aparte completamente, la gente cuando les cuento les digo, es que yo era antisocial y me dice, ay, no te creo. Yo, sí, pero de esas personas heavy. Fui creciendo y cuando tenía 12 años, mi profesora era cristiana. Y la cuestión es que mi profesora invita a mi mamá a la iglesia a la que yo asistía, ¿verdad? Y mi mamá se convierte, la primera en convertirse en mi casa. Y claro, mi mamá con ese amor que sentía por Dios dijo, ok, voy a transmitírselo a ellos. Mi papá no quería absolutamente nada con Dios, pero dijo, voy a llevar a Nazaret. Y literalmente me arrastró, porque yo no quería ir. Y me obligaba a ir a la iglesia y para mí no era para nada agradable. Era una chica de 12 años con un corazón endurecido, con un corazón lleno de resentimiento. Y iba a la iglesia porque mi mamá me obligaba, imagínense, ¿verdad? Entonces la cuestión, yo me acuerdo, o sea, de estar en la alabanza y la oración sentada y por mucho, yo le aplaudía a usted. Así fue a los 12, 13 y 14 años. Cuando yo tenía 14 años, en mi iglesia, había una iglesia aquí en San José que tiene un grupo que se llamaba CAFI. Este grupo se hacía capacitación en mi iglesia. Entonces ellos hacían encuentros, ¿verdad? Las personas de mi iglesia hacían el encuentro y luego ellos, ya capacitados, hacían su propio encuentro. Pero CAFI hace un encuentro de jóvenes. Y es más, fue el único encuentro que se hizo en mi iglesia. Pero este encuentro solo pueden ir mayores de 15 años. Y yo tenía 14 y medio. Entonces me acuerdo que mi mamá fue y rogó y lloró, ¿verdad? Para que yo entrara al encuentro. Y para la gloria de Dios, yo voy a este encuentro. En este encuentro yo recibo a Dios, ¿verdad? Yo lo acepto y tomo la decisión de entregarle mi vida a Él. Y si ustedes me preguntan, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor de las mejores. Cuando yo salgo de este encuentro, ¿verdad? Salgo con todo el amor de Dios y queriendo transmitirlo a otras personas, pero no sabía cómo. No servía en ningún ministerio y no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Entonces,
Cafi igual nos seguía enseñando, y la cuestión es que un día ellos tenían una forma muy peculiar de evangelizar, les voy a contar. Ellos tenían un grupo de artes llámese que había teatro, había danza, había mimo, etcétera, etcétera. Entonces ellos agarraban a estos jóvenes, ¿verdad? Los ponían en media calle, hacían una obra de teatro y claro, la gente muy curiosa se acercaba y en ese momento ¡pum!, los agarraban y los evangelizaban. Un día de estas evangelizaciones, estaba yo, me acuerdo, estaba yo en la iglesia, estábamos esperando para irnos al centro, ¿verdad? Al centro de donde yo vivía en San Carlos, al centro, a la ciudad, por decirlo así. Y la cuestión es que había un muchacho practicando con banderas. Las banderas son un instrumento favorito, ¿verdad? Por ahí fue donde empezó todo. Las banderas es un instrumento que se utiliza en danza, se utiliza tanto en alabanza como adoración, se utiliza más en alabanza en realidad, y es un instrumento de guerra espiritual. Son chivísimas. La cuestión es que yo empiezo a ver a ese muchacho donde empieza a tirar para arriba, a agarrarla, y yo dije, wow, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero usar eso, no sé ni cómo se llama en ese momento, ¿verdad? Yo quiero usar eso. Yo le decía a las chiquillas de danza cuando yo les conté mi testimonio que yo espero algún momento poder encontrarme con este muchacho y simplemente decirle gracias, gracias. Tú fuiste el instrumento que Dios usó para cumplir su propósito en mí, para llamarme a servirle. Y yo espero en algún momento, porque yo me recuerdo la cara de él, recuerdo perfectamente la cara de él. Imagínense el impacto que tuvo él en mí, ¿verdad? Ya había un grupo, lo que no les conté es que ya había un grupo de danza en mi iglesia. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, danza, metete, el grupo de danza. Y yo, no puedo. Este grupo de danza que había, se les ocurre abrir un grupo de banderas, solo de banderas. Y ahí entré yo. Y adivine, pésima, no, era muy mala. Era tan frustrante que no me salieran los pasos. Las banderas son muy lindas, tampoco son complicadas, pero es un proceso lo que uno tiene que llevar. Y esta chica no tenía para nada paciencia. Y yo quería que los pasos me salieran ya y me frustraba todo. Cuando se practica bandera las primeras veces, uno tiende a abrir una herida acá. Entonces yo me acuerdo que yo practicaba hasta que me sangraban porque yo quería que me salieran los pasos. Y un par de veces yo me rendí y yo decía, ya no puedo más. Y yo creo que mis líderes, con tanto amor y con mucha paciencia, se me acercaron y me dijeron, no, Nasa, vamos, tú puedes, vamos, sigue. Y Dios los usó para que yo siguiera. Y como les dije, se cumpliera el propósito que Él tiene conmigo. La cuestión es que yo me meto a danza, ¿verdad? A bandera en específico. Mi mamá se va para Estados Unidos 6 meses. Los 6 meses más largos de mi vida. Yo lloré todos los días lloré. Y mi papá, quedé con mi papá, y mi papá estaba peleado con Dios, ¿verdad? Tenía ahí una lucha interna. Y él cuenta en el testimonio de él que él dijo, ok, yo estoy peleado con Dios, pero NASA no tiene la culpa. Voy a llevarla yo a los ensayos, voy a llevarla yo al culto. Y él empezó a ir conmigo al culto. Y se terminó convirtiendo. Y ahora es servidor también. La cuestión es que empiezo yo a danzar, a disfrutar, a amar, a apasionarme por esto, por danzarle a Dios. Y si ustedes me preguntan, Nasa, ¿y el bullying? No, siguió, o sea, siguió. Y aún más, ¿verdad? Al saber que era cristiana, porque ya era diferente físicamente, pero ahora era diferente en mi actitud, lo que hacía, ¿verdad? Trataba de marcar esa diferencia, pero ya no me importaba ser diferente por Dios, en realidad. Más bien lo veía como ganancia, claramente. Seguí danzando a mis 15, a mis 16, a mis 17, a mis 17 exactamente. Yo me acuerdo que yo acomodaba mis viajes, o si me invitaban a algún lado, yo decía, no, es que tengo que danzar. Y la cuestión es que a mis 17 años me cambié de colegio porque quería ahorrarme un año, porque yo quería ser enfermera. Desde que tengo 3 añitos quiero ser enfermera y quería ganarme ese año, o sea, graduarme más chiquilla, más joven.
La cuestión es que faltando como unos 3 meses, durante 17 años quería ser enfermera y faltando 3 meses empecé a dudar. Empecé a dudar, porque la gente me decía, no, pero ¿cómo lo vas a pagar? Porque en realidad mi papá económicamente no estaba bien, para nada. Hubo una época en que estuvimos muy, muy mal económicamente y esa fue una de las épocas. La cuestión es que me decían también, Nasa, pero no hay trabajo. Y si usted recuerda, antes de la pandemia no había, en realidad estaba saturado enfermería. Y yo empecé a dudar. Había estado tan segura desde tantos años y empecé a dudar. Y la cuestión es que empiezo yo a dudar y a buscar otras carreras. Y dije, ok, espérese, Nasa, pero ¿será Dios que quiere que yo estudie otra carrera? Y le pregunté. Empecé a orar y digo yo, Dios, ¿usted quiere que yo sea enfermera? Dígame si usted quiere que yo sea enfermera. Esa fue la primera vez que yo le pedí dirección a Dios porque era una decisión muy importante. Y le dije, necesito que usted me diga. Si no, yo estudio cualquier otra cosa, pero dígame qué es lo que usted quiere. La cuestión es que los domingos mi pastor, él tenía a llamar al frente a las personas. Y yo ya no pasaba al frente porque yo ya tenía bastantes años de haber conocido a Dios. Y un domingo él llama al frente. No me acuerdo cuál era el tema. La cuestión es que yo sentí mi corazón pasar. Y yo pasé al frente, ¿verdad? Y empecé a orar, y Señor, acá. Se me acercó una señora y empezó a orar por mí. Y me dijo, esto te dice el Señor. Yo te voy a dar la sabiduría, el entendimiento y te voy a guiar para ayudar a enfermos y sanarlos. Y empezó a decir más cosas. Y yo solamente lloraba. Y yo decía, yo entiendo que eres tú, Dios, y que me estás diciendo que tú quieres que yo sea enfermera. ¿Por qué? No sé, pero tú quieres que yo sea enfermera. La señora no sabía que yo quería ser enfermera, porque ella al final del culto se acerca donde mi mamá y le dice, es que yo le dije esto, Nazaret, ¿sabes por qué? Y le dice, sí, porque quieres ser enfermera. Al mes siguiente mi papá le dan la pensión. Mi papá es mayor, ¿verdad?, que mi mamá. Y mi papá tenía que pensionarse a los 65 y eso tenía 64 años. Pero Dios fue tan bueno que le dieron la pensión por cuotas, ¿sí? Porque Dios es bueno, se la dieron ese año. Y con la pensión mi papá pudo pagarme la universidad. Empiezo yo a estudiar igual en la universidad y continúo danzando. Continúo dándole servicio a Dios. Mi bachillerato igual, ¿verdad? Cuando llegué a licenciatura, yo tomé la decisión de venirme a San José a estudiar la licenciatura. Y estaba preocupada porque las clases eran de martes a sábado y yo decía, no puedo dejar de danzar, no quiero dejarte de danzar, Dios, ¿ahora qué hago? Le dije a mi líder, mira, es que tengo clases, creo que no voy a poder danzar, y me dijo, no, vas a seguir danzando. Y aunque yo no fuera ensayo, y aunque me había venido a San José solita, mi líder me dio esa oportunidad de seguir danzando. Y seguí danzando también en mi época de licenciatura, en mi época que me vine aquí la primera vez a San José. Yo me graduó en diciembre, no me recuerdo si fue como a mediados o finales de diciembre. Y el día que a mí me dan mi título, yo meto currículum, ¿verdad? La cuestión es que me envió currículum a toda parte del país, yo no les miento. Desde Guanacaste, Punta Arenas, San José, a toda parte. Y había una parte que decía Fortuna, y yo la envié. Fortuna pertenece a San Carlos, donde yo vivía. De donde yo vivía a Fortuna era menos de una hora. Yo lo mandé. Nunca me fui pensando en, ay, que me llamen de Fortuna, ay, que me llamen Fortuna. Nada más lo envié. A mi papá lo operaron en enero. Y me recuerdo que yo estaba sentada con él en la cama. Y en eso me entró una llamada. Y me dicen, hola Nazaret, yo así, ¿con quién tengo el gusto? Y me dice, soy Laura, soy la jefa del área de salud de Fortuna. Yo, ¿qué? Sí. Y me dice, es que usted mandó currículum, ¿verdad? Y ustedes saben qué le contesté yo, ay señor. Le dije, sí. Y yo creo, yo es que yo mandé en muchos lugares. Así le dije, esa era Nazaret. La cuestión es que se echa a reír, me acuerdo, se echa a reír y me dice, mañana puede venir a una entrevista.
mañana. Sí, claro, claro que sí. Y cuelgo yo el teléfono y me le quedo a mi papá así. Y me dice, ¿qué le pasa, Nasa? Le digo yo, es que me acaban de llamar a una entrevista. Y pego yo esos gritos y esos saltos y le cuento a mi mamá contenta. Y después me fui a orar. Y le dije al Señor, Señor, esto es tuyo. Porque en realidad yo no lo esperaba. Que yo halle gracia delante de los ojos de esta persona y que se haga su voluntad. Era mi primera entrevista, no les voy a mentir. Sí tenía nervios. Pero había una paz dentro de mí. Cuando yo llegué y entré, con solo decirles que de 4 personas que habían llamado, solo yo llegué. Me creerán que eso es Dios. Y que ese mismo día mi jefa me agarró con el carro de ella, me llevó a la clínica y me presentó con todos mis compañeros. Eso es Dios. Eso era Dios. Había sido nada más un mes que me había graduado y ya me estaban llamando de la caja. En febrero estuve practicando y ya en abril empecé a ejercer. A ejercer en la caja mi primer día, me acuerdo muy bien. La cuestión es que empiezo yo a trabajar para la caja, solamente que yo trabajaba como sustituta. Los sustitutos lo que hacían es que si una persona se incapacita o se enferma o sale de vacaciones, yo cubría sus días. Entonces no trabajaba todos los días. Había veces que trabajaba hoy y volvía a trabajar hasta dentro de un mes. O trabajaba 3 días hoy y volvía a trabajar dentro de 15 días un día. Entonces empecé yo a frustrarme. Empecé a desesperarme. Porque yo le decía a Dios, yo quiero ya hacer lo que amo. Yo quiero ejercer enfermería. Yo ya quiero trabajar. Y no tenía paciencia. ¿Se acuerdan que les dije que no tenía paciencia? Y la cuestión es que tuve que esperar. Pasó 6 meses y yo lloraba y sufría. Pasaron un año y se dio una oportunidad de una plaza de un pueblo, porque digamos, las áreas de salud tenían diferentes EVAIS, ¿verdad? Yo trabajaba en todos porque sustituía. Y en un EVAIS hallé gracia delante de la gente y mandaron una carta para pedirme a mí, para que quedara en vez del compañero que se iba a pensionar. Y no pasó. Yo lloré tanto y yo le decía, y ese momento me molesté, yo le dije a Dios, es que yo no entiendo, ¿por qué? Claro, ahora ya entiendo, ¿verdad? Y la cuestión es que pasa año y medio y sale una oferta de trabajo con la misma caja. El hospital privado en el que yo trabajo actualmente tenía EVAIS que pertenecían a la caja. Entonces este hospital le iba a devolver este EVAIS a la caja. Entonces iban a haber plazas, pero para plazas para siempre, ¿verdad? Y la cuestión es que me dice una de mis compañeras, no, ¿sabías? Es que están dando una plaza en San José como auxiliar, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando como auxiliar, a pesar de ser licenciada. Y mando yo currículum. Me llaman a entrevista. Y dije, ok, es mi momento, me voy para San José. De auxiliar, ¿qué importa? Pero yo me voy para San José. Es algo fijo, esto es lo que Dios quiere. Pero dije, ¿será lo que Dios quiere? Entonces empecé a preguntar. Normalmente cuando tengo que tomar una decisión importante, me siento y hago la consulta a mis autoridades, mis papás, mis líderes. Y tengo una amiga, una amiguita, que era consejera, que es en realidad consejera en la iglesia donde yo estaba, pero me optó como nieta. Y ella tiene 70 años, es enfermera, fue enfermera de salud mental porque está pensionada, y es la consejera de la iglesia. Y la llamo yo y le cuento, mira, es que tengo una entrevista, pero no sé qué hago. Me dice, ay, vieras, yo tengo a mi sobrina que trabaja en este hospital que le está dando a la EVAIS a la caja. Pásese, llámela, pásese a ver qué le dice ella, a ver qué tan factible es esto de que la caja, que aquí, que allá. Yo, ¿qué? Entonces me voy para la entrevista a la caja y después me vengo para el hospital y me siento a hablar con mi actual jefa. Y le digo, hola, ¿cómo están? Ay, no, será mucho gusto, no sé qué, yo soy la sobrina de Lucy, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me pregunta que cómo me fue la entrevista y yo, ay, muy bien, y no sé qué. Entonces me empieza a hacer preguntas y me dice, ¿usted es licenciada? Yo, sí. ¿Habla inglés? Sí. ¿Y no le gustaría trabajar con nosotros? Y yo, como auxiliar. Me dice, no, como licenciada, como jefa. Yo era una chiquilla
de 23 años. Y actualmente mis compañeros tienen 40, 50 años. Y yo le digo, sí, pero yo dije, ¿qué me van a estar llamando? Pero así me fui, de verdad, yo me fui pensando, ¿qué me van a estar llamando a mí? Una chiquilla de 23 años. Y me dice, está bien, yo la llamo. Esté atenta porque la voy a llamar, me dice. Yo, ok. No pasaron ni 15 días cuando mi jefa me llama. Me llama un sábado a la 1 de la tarde, vea que no me olvido. Y me dice, hola Nazaret, ¿se acuerda que le comenté que la clínica, porque para ese entonces mi hospital era clínica, va a pasar a ser hospital? Ya tengo los puestos. Se viene. Y yo le digo yo, mira, jefa, para no decir nombres, jefecita, déjame pensarlo, mañana yo le digo, mañana. Me dice, yo le espero. Cuelgo y me siento a hablar con mis papás, los reúno y le digo yo, mira, papi, está esta oferta, papá, la caja no me ha llamado. ¿Qué hago? Papi, mami. ¿Y sabe qué me dijeron? Usted ya es un adulto, es su decisión. Sí, pensé que ellos me iban a la respuesta, pero no me dieron la respuesta. Llamo a mi tía, que es enfermera, ¿verdad? La que admiro tanto. Para ahí fue donde empezó mi amor por enfermería. Y me dice lo mismo. Yo dije, ¿qué? Aquí es llamando a mi consejera espiritual. Ella me va a la guía. Y me dice exactamente lo mismo. Nasa, pregúntele a Dios. Yo no te puedo dar la respuesta. ¿Qué me toca? Orar. Y le digo yo, Señor, necesito que usted, esa es una decisión muy importante. Necesito que usted me diga qué debo hacer. Yo sé que usted me pueda dar la respuesta. ¿Debo ir o debo quedarme? Eso fue, bueno, todo fue desde la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde recibo un mensaje de una de las líderes de mi iglesia de jóvenes. Y me dice, ay, Nasa, porque ella trabajaba conmigo. Ay, Nasa, ¿sabías que soñé contigo? Y yo, la verdad, cuéntame. Ella cuenta que ella me vio en el sueño danzando con un traje blanco, una base blanca y un efod morado. Y que yo estaba súper contenta, muy feliz, pero que estaba embarazada. Cuando cuento siempre esta parte, yo les cuento que cuando yo llegué y le conté el sueño a mi mamá, mami nada más dice, ¡Ah, Señor Jesús, ¿usted va a ir a San José? Y me la van a embarazar. Ya les cuento a mis papás el sueño y decidimos, ¿no? Cada uno orar, ¿verdad? E irnos a dormir. En la mañana me reúne mi papá con mi mamá y me dice, Nasa, vieras que yo no puedo dormir por pensar en el sueño. Y en eso me recordé que una hermana de la iglesia me ha dicho que ha soñado con usted, que te vio en un campo verde, danzando feliz y contenta, vestida de blanco. Y también me puse a pensar qué significa un embarazo, una vida nueva. Hace poco me di cuenta también que un embarazo en un sueño significa un nuevo ministerio. La cuestión es que mi papá me dice, Nasa, creo que ya tienes tu respuesta. Y yo dije, papi, mami, ya tengo mi respuesta, me voy. Decido irme sin, no tenía nada, no tenía refri, no tenía cocina, no tenía absolutamente nada. Pero Dios me proveyó todo, me dio todo, de verdad fue de bendición muchas personas. Y conseguí mi casa acá a 200 metros de mi trabajo. Súper seguro, súper lindo. Yo llegué aquí a San José un 8 de octubre y empecé a buscar inmediatamente iglesia. Porque yo dije, no puedo estar sin congregarme, perdón. Mi papá me dice, vaya al templo bíblico. Yo empiezo a buscar, ¿verdad? ¿Cuáles me quedan cerca? Yo vi el templo bíblico, yo lo vi. Pero no había grupo de danza. Es más, tenían 4 años de no tener grupo de danza. Y yo dije, no, jamás. Yo necesito danzar. Yo quiero danzar. Yo no puedo estar sin danzar, decía yo, ¿verdad? Y la cuestión es que me dice, papi, ay, Nasa, pero vaya al templo bíblico, dele esa oportunidad. Y yo dije, ok, vamos. Mi papá es súper fan del pastor Reinaldo desde el momento en que salía en televisión. Entonces por eso es que papi conocía el templo bíblico. Yo vengo al templo bíblico un 26 de octubre. Y me acuerdo que estaba tocando Minor Ceciliano. Y empiezan a tocar la alabanza. Y yo sentí, wow,
les puedo sentir, y yo se lo dije, yo siempre lo cuento cuando cuento el testimonio, yo me sentí en casa. Yo empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y yo dije, esta es mi casa. Pero también le dije a Dios, no entiendo por qué no hay danza, por qué no quieres que dance. Entonces, si tú quieres que yo sea una persona normal y silvestre que me siente, me voy a sentar y esperaré a que me indiques si quieres que haga. No pasa ni un mes cuando anuncian que se va a abrir el grupo de danza. Y yo, ¡ah! Y ponen el día de la audición y tengo que trabajar. Y no puedo ir a la audición. De nuevo, Señor, si tú quieres que yo me siente, yo me voy a sentar y voy a esperar a que tú me indiques qué hacer. El grupo lo tenían 2 chicas, Nancy y Gis. Dice Nancy que ella hizo la primera audición, pero sintió en el corazón hacer una segunda audición. Y que ella dijo, Señor, los que lleguen a esta segunda audición son los que tú quieres que estén. Y ahí llegué yo a la segunda. Me llaman, me acuerdo, estaba saliendo del gimnasio, por cierto. Y me llaman, dicen, ay, es que vamos a hacer una segunda audición. Yo dije, sí puedo llegar porque estoy libre. No tenía que trabajar. Empiezan, ¿verdad? Empezamos a ensayar, pero por cuestiones de COVID no podemos ensayar. Se detiene danza y se viene lo de la pandemia. Mis primeros 3 meses en el trabajo fueron muy difíciles porque yo era una chiquilla. Yo era una bebé, una hija de mami y papi, que nunca había estado sola. Yo lloré durante 3 meses. 3 meses todos los días. Y se me hacía muy difícil. Mis compañeros me veían tan chiquilla y yo no me la creía. Y tuve que creérmela. Pero luego, eso es otro tema. Cuando se viene la pandemia, yo estaba sola. No me rebajan el salario y nos mandan a la casa varios días. Yo tenía libre 4 hasta 5 días seguidos. Y no veía absolutamente a nadie, porque yo venía a mi casa, vivía sola, en una casa de 3 cuartos, por cierto, que era muy grande, esa era la anterior. Y veía series, veía películas, pero no. Y empecé a caer en mucha tristeza y toqué fondo. Yo les puedo decir que ese fue mi momento de tocar fondo. En esos días caí en una depresión. No tenía, según yo, nada que agarrarme, porque no tenía mis papás, no tenía mi ministerio. Sí. Yo lloraba durante días, yo no comía. Y no había nadie a la par mía, más que Dios. Y toqué fondo. El pastor Reinaldo siempre ha dicho que a veces somos muy evangelicoides, ¿verdad? Y a pesar de que danzaba, a pesar de que trataba de hacer siempre lo mejor, no tenía esa relación con Dios. Hasta en el momento en que no tenía nada y lo único que tenía era fe, que siempre ha sido Él que está ahí. Un momento dije, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. Y toqué fondo. Y empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Es interesante, por eso me decía, Nasa, pero Dios te habla así, claro que sí, pero lloraba, pero no en el nivel que se tiene que orar, no en el nivel de buscarlo, no en el nivel de la presencia, no en el nivel del Espíritu Santo, como cuando caí en esta época de la pandemia. De allí me levanté en oración, en ayuno, y vuelven, ¿verdad? Se empieza a abrir más las cosas. Mis papás, después de 3 meses de no vernos, ellos vienen a mi casa, fue lo mejor, ¿verdad? Empezamos a ensayar virtual, pero yo ya había pasado una etapa que nadie nunca supo, nadie sabía lo que había pasado. Y muy pocas personas sepan, ahora son ustedes, también lo saben. Empiezo a ensayar virtualmente, las chicas danzan, empiezan a darme oportunidad de ensayar a las chicas, ¿verdad? Virtualmente.
apoyarlas. Cuando yo empecé a danzar, yo solamente quería danzar, yo solamente pensé en danzar, yo nunca pensé en un puesto, nunca pensé en un liderazgo, yo solamente quería danzar. Para enero, ¿verdad? Sigo yo alimentándome más y más de Dios y más y más y más y más y más y más de Dios. En enero se hace una reunión de personas, ¿verdad? Que estábamos a cargo, que éramos 2 en ese entonces, que estábamos a cargo con los otros líderes, ¿verdad? Y ellos nos reúnen y la otra persona que estaba a cargo conmigo se atrasa. Entonces yo le empiezo a contar este mismo testimonio que les acabo de contar yo a ustedes. Y les cuento el sueño. Y me dicen, Nasa, ¿usted entiende lo del sueño? Y digo yo, no. ¿Sabes por qué estabas vestida morado? Y yo, no. Y me dice, el morado significa liderazgo. Y yo, bueno. Y de eso vengo a hablar con ustedes. Así nos dijo ese día. En esa reunión, esas 2 chicas nos entregan en ese entonces 2 que estábamos, el grupo de danza. Yo había sido líder, pero tenía siempre un líder, ¿verdad? Alguien, una cabeza, pero ahora me estaban entregando en mis manos a aquel entonces 6 chicas, porque ahora somos 18 chicas. Y yo solamente le dije, ok Dios, ¿tú quieres? Ese era el sueño, ese era uno de los sueños, ¿verdad? Está bien, tú me tienes que guiar porque yo no puedo. Yo no puedo poder sola, claramente. Tú me vas a tener que dar la sabiduría, el entendimiento y todo. Y para la gloria de Dios ya llevamos 1 año y como les cuento somos 18 chicas. Lo que rescato de lo que ha pasado es, chicos, cuando tienen que tomar una decisión tan importante, una carrera, un noviazgo, un matrimonio, un ministerio, porque puede ser que se estén preguntando, ok, yo quiero servirle a Dios, pero ¿en qué lo hago, Nasa? Pregúntele, les prometo que Él les va a contestar. Si a mí me respondió, y no solamente en esto, o sea, hay muchas más cosas que no conté aquí, ¿verdad? Que quisiera contar algún momento, cuando Dios me ha hablado, por ejemplo, con el noviazgo. He estado soltera, he estado soltera, y es porque me ha dicho no, y muy claro. También en algún momento pensé irme fuera del país, mi sueño siempre fue irme para Estados Unidos, a Nueva York, y me dijo no, pero así muy claro, muy muy claro. Entonces, les cuento esto para que cuando tengan que tomar una decisión, como les dije, pídanle discernimiento, pídanle dirección a Dios. Y también, como les dije, no solamente sean personas de una religión, no solamente sean personas evangélicos, como dice el pastor, busquen más allá, busquen esa presencia, busquen el Espíritu Santo, esa unción. Sí, la unción del Espíritu Santo. Y saben, uno de los versículos que ha sido pilares en mi vida ha sido Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El contexto de este versículo es que Él nos pide que no nos afanemos por nada. Recuerden que Él tiene el control de toda nuestra vida. Y mi último consejo, chicos, es que obedezcan a Dios y que escuchen su dirección. Un abrazo a todos. Bendiciones.